realmente nadie tiene certeza de cuál es el origen del yoga. Y digamos que hay diferentes versiones, ¿no? Pero sí que podemos dar algunos datos que sí que son objetivos. Por ejemplo, que el uso de la palabra yoga aparece por primera vez en un texto, en un texto védico, el Rig Veda, más o menos datado entre 1500 y 1200 antes de Cristo. Entonces, ahí ya vemos la antigüedad y, bueno, la primera vez que se nombra la palabra. Entonces, esta palabra viene de yug, de unión, y el significado que se le da en el Rig Veda es de unión con lo sagrado, unión con lo divino, unión con la totalidad. Pero luego, bueno, la leyenda de dónde vienen las prácticas que conocemos como yoga, pues digamos que hay una leyenda, pero también hay una persona que históricamente está reconocida su existencia, ¿no? Y entonces voy a contaros el origen legendario y el origen, bueno, y lo que se sabe de la persona de la que hay esta leyenda. El origen real, ¿no? El Son los origen datos real, históricos sí. y los legendarios. Sí, sí, hay un Mahasiddha del siglo X que se llama Masyendrenath, ¿no? Pero hay unas historias legendarias sobre cómo los humanos adquieren el yoga, el conocimiento del yoga. Y esas leyendas, que por supuesto hay varias versiones, porque pues precisamente para eso están las leyendas, para dar montones de versiones, ¿no? Y no dejar ninguna certeza. Entonces voy a contar una de ellas, pero hay otras parecidas que seguramente alguien habrá leído de las personas que nos escucháis. Pues Masyendrenath, como le llamamos los tántricos, pero también le llaman Machendra, Masyendra, diferentes maneras de pronunciar, ¿no? Pues vamos a contar un poquito el origen. Pues resulta que Parvati estaba muy triste porque veía que los humanos pues sufríamos un montón y se sentía fatal. Entonces le expone a Shiva pues lo mal que se siente y Shiva entonces inventa el yoga para ayudar a los humanos a salir de la ilusión y del sufrimiento, ¿eh? Pero sobre todo de lo que llaman Maya, ¿no? Que es lo que nos hace sufrir. Ya luego veremos que Maya, pues para las corrientes hinduistas significa una cosa y y para los que seguimos el yoga tántrico significa otra, un poquito diferente, ¿no? Pero en general, digamos que Maya, esa ilusión de separación, es lo que causa el sufrimiento a los humanos. Entonces estaban allí, pues al lado de un lago, y Shiva estaba ahí, pues inventándose un poco lo que iba a ser el yoga, que iba a permitir a los humanos unirse a lo absoluto y salir de ese sufrimiento. Entonces, según estaban en esa conversación, había un pez, allí el pececillo, que se asoma y empieza a escuchar la conversación y se queda ahí flipado. Y le miran y dice, a ver, este pez, ¿qué pasa? Lo estás entendiendo, ¿no? Y se dan cuenta que ese pez Masyendrenath lo estaba entendiendo. Y luego pues se queda, digamos, nadando y procesando toda esa información, y esa información tan especial que recibe de la conversación de Shiva y Parvati le convierten en un ser humano, y entonces al final sale del agua y empieza a difundir esas maravillosas técnicas que había aprendido de Shiva y de Parvati. Flipas, ¿no? Nada más y nada menos. Ese es el origen legendario. Pero luego hay un Mahasiddha llamado Masyendrenath relacionado con esta leyenda que sí que fue real. De hecho, se le considera un santo, un hombre santo, un Mahasiddha, una persona especial, pues por los budistas, por los hinduistas y también por los tántricos. Y es el que se considera que dio origen al Hatha Yoga, al yoga, o sea, esta cosa de, a ver, parece que meditando y queriendo parar la mente y haciendo todas estas cosas no conseguimos la iluminación, porque algo pasa, que el cuerpo está densificado, que el cuerpo no te impide la experiencia, o sea, no te está permitiendo la experiencia de despertar. Y entonces se dan cuenta que hay que añadir elementos físicos a la práctica del yoga. Digamos que Masyendrenath pone el cuerpo en la ecuación y hace que las prácticas yógicas sean muchísimo más eficaces y da origen a todo el yoga que conocemos.
Y este Mahendranath pues inició un linaje, ¿no? Se casó, tuvo unos hijos que le salieron un poco ranas, luego tuvo otros que sí que continuaron sus enseñanzas y iniciaron los linajes tántricos. Y también pues influyeron en otras corrientes espirituales. Pues este Mahendranath escribió un libro súper interesante donde están ya las primeras técnicas yógicas descritas, que tiene un nombre impronunciable, Kaulagnana Nirnaya. Kaulagnana Nirnaya. Y es un texto súper interesante, se lo recomiendo a todos. Y ahí están descritas las primeras prácticas yógicas y bueno, y también se ve muchísimo pues que al principio también incluían pues cosas como más chamánicas, de contacto con la tierra, con los fluidos humanos, con los alimentos, los rituales de todo tipo. Bueno, digamos que tiene, aparte de, digamos ya ese perfume no dual, de que te está diciendo todo el tiempo que ya eres lo que estás buscando, que ya tienes la conexión a lo absoluto, que ya eres Dios, que solo que no te estás dando cuenta, ¿no? Y necesitas tener algunas prácticas especiales, ¿no? Que te den ese poder de descubrir tu propia naturaleza, ese perfume no dual que tienen luego todo el resto de los yogas. Algunos lo tienen más perdido y otros lo tienen más presente. Pero también tiene un montón de prácticas esotéricas, brujeriles, súper interesantes. Es un texto que además está reconocido como que es el origen del yoga y cuando te lo lees te sorprendes de las cosas, de cómo fue el origen del yoga. Y luego cuando ves en lo que se ha convertido después, a veces en esa vía tan renunciatoria, tan ascética, tan de purificación, rigidez, ves que les hemos dado unas cuantas vueltas, ¿no? Sobre todo desde esa energía restrictiva.